padre no asistió a mi boda por pasar la noche con mi exesposa, así que le conté a mi madre sobre su aventura. ¿Alguna vez has sentido que el suelo se desmorona bajo tus pies? Como si todo lo que pensabas que era sólido, confiable y real, de repente no fuera más que una ilusión. Así me sentí el día de mi boda, aunque no fue por los nervios típicos de un gran evento o algún tropiezo gracioso en el altar. No, mi día especial se vio empañado por un descubrimiento tan perturbador que, incluso ahora, cuando lo recuerdo, no puedo evitar sentir el mismo ardor en el pecho. Para entender lo que ocurrió, déjame contarte cómo llegamos aquí. Mi familia siempre ha sido complicada, pero nunca pensé que llegaría al punto de enfrentarlos de la forma en que lo hice. Todo empezó con una silla vacía en mi boda, pero lo que descubrí después convirtió mi felicidad en una espiral de traición y escándalo que sacudiría a toda mi familia. El día de mi boda comenzó con alegría. Mi madre estaba emocionada, arreglando flores en el salón mientras mi mejor amigo bromeaba conmigo para aliviar los nervios. Sin embargo, algo no se sentía del todo bien. Mi padre, quien siempre había estado presente en cada momento importante de mi vida, no había aparecido. Al principio, traté de justificarlo, seguramente está retrasado por el tráfico, pensé. Pero conforme avanzaban las horas y la ceremonia comenzaba, su ausencia se hizo evidente. Lo peor fue tratar de explicarles a los invitados por qué el hombre que debía entregarme al altar no estaba allí. Mi madre, al igual que yo, estaba desconcertada y avergonzada. Intentó llamarlo varias veces, pero su teléfono iba directo al buzón. A pesar de todo, no dejé que eso arruinara mi día. Me casé con la persona que amo, rodeado de amigos y familiares. Sin embargo, el vacío que dejó la silla de mi padre en la recepción se sintió como un recordatorio constante de que algo no estaba bien. Fue días después cuando mi exesposa, Elena, reapareció en mi vida. Su mensaje fue directo y sin rodeos: necesito hablar contigo. Es urgente. Elena y yo habíamos terminado en malos términos hacía unos años. Ella nunca había superado que nuestra relación terminara, y yo nunca había superado su traición. Nos encontramos en un parque cercano. Su expresión seria me dio mala espina desde el principio. Elena siempre fue dramática, pero esta vez parecía casi arrepentida, como si lo que estaba a punto de decirle quemara en los labios. No sé cómo decírtelo, pero siento que tienes derecho a saberlo, comenzó, evitando mi mirada. Tu padre pasó la noche conmigo, la noche antes de tu boda. Por un momento, pensé que había escuchado mal. Me reí, no porque lo encontrara gracioso, sino porque era la única reacción que mi cerebro pudo generar. ¿Qué estás diciendo?, pregunté con incredulidad. Ella suspiró, como si estuviera cargando el peso del mundo. Estaba furiosa contigo por casarte. Me dolía que siguieras adelante con tu vida mientras yo seguía atrapada. Tu padre apareció, me escuchó, y todo se salió de control. Mi mente corría a 1000 por hora. Todo tenía sentido: las excusas vagas de mi padre, su repentina desaparición y ahora, la confesión de Elena. El hombre que había admirado toda mi vida, el mismo que me enseñó lo que significaba ser un buen esposo y padre, había traicionado a su propia familia. El enojo me invadió. Quería gritar, romper algo, hacerle sentir a Elena el daño que había causado, pero no tenía sentido. Ella no era la única culpable en esta historia. Mi padre, quien debería haber estado en mi boda apoyándome, había elegido en su lugar cometer una traición imperdonable. Regresé a casa con la confesión de Elena quemándome en el pecho. Mi madre estaba allí, como siempre, lista para escuchar cómo había ido mi día. Pero esta vez no pude ocultar mi frustración. Mamá, tenemos que hablar, dije, mi voz temblando de rabia contenida. Cuando le conté lo que había descubierto, vi cómo el color desaparecía de su rostro. Durante un momento, pensé que se desmayaría, pero en lugar de eso, se quedó en silencio. Luego, con una calma inquietante, dijo: lo enfrentaré. Las horas siguientes fueron un caos. Mi madre y yo confrontamos a mi padre en su oficina. Él negó todo al principio, pero cuando le dije que Elena había confesado, su fachada de inocencia se vino abajo. Fue un error, un momento de debilidad, dijo, evitando nuestras miradas. No significa nada. Esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Un error? ¿Un momento de debilidad? Arruinaste el día más importante de mi vida. Grité, mi voz resonando en la sala. No solo me fallaste a mí, fallaste a mamá, a esta familia. Mi madre, quien había estado callada hasta ese momento, finalmente habló. Quiero el divorcio, dijo con una firmeza que nunca le había escuchado antes. Mi padre intentó razonar con ella, pero era inútil. Su traición había sido demasiado grande.
Salimos de esa oficina dejando a mi padre con las consecuencias de sus acciones, pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Mi mundo ya no era el mismo. La relación con mi padre quedó destrozada, mi madre estaba lidiando con su propia batalla emocional, y yo estaba atrapado en medio de un huracán de traiciones. Ahora, mientras escribo esto, todavía me pregunto si hice bien en exponerlo todo, pero una cosa es segura, ya no puedo mirar a mi padre de la misma manera. Y aunque esta historia está lejos de terminar, estoy listo para enfrentar lo que venga. Actualización 1. Después de esa confrontación con mi padre, mi madre inició los trámites de divorcio al día siguiente. No perdió tiempo, y no puedo culparla. Lo que me sorprendió fue la cantidad de secretos que salieron a la luz en ese proceso. Resulta que la infidelidad con Elena no era la única. Mi padre había estado teniendo aventuras durante años, y Elena fue solo la más reciente, y claramente, la más destructiva. Mi madre estaba destrozada, pero también determinada a no quedarse en esa relación. Mientras tanto, mis hermanos, que al principio no sabían cómo reaccionar, comenzaron a tomar partido. Cuando les conté lo que había sucedido, sus reacciones variaron de incredulidad a pura rabia. Mi hermana menor, Camila, fue la más afectada. Ella siempre había sido la niña de papá y no podía creer lo que había hecho. Su relación se rompió casi de inmediato. Mi hermano mayor, Daniel, que siempre había tenido una relación tensa con mi padre, usó esta oportunidad para cortar todo contacto. Por mi parte, no sabía cómo sentirme. Parte de mí quería enfrentar a mi padre una vez más, pero otra parte solo quería que desapareciera de mi vida. Actualización 2. Mi padre intentó justificarse, como era de esperarse. En una reunión familiar que él mismo organizó, trató de explicar su lado de la historia. Decía que había sido un error, que estaba pasando por una crisis y que había perdido el control. ¿Una crisis?, gritó mi madre, con lágrimas en los ojos. ¿Llamas a esto una crisis? Engañaste a tu familia, a tus hijos. Y lo peor, arruinaste el día de nuestro hijo por tus estúpidas decisiones. Fue un error. Nunca quise que esto pasara así, dijo él, evitando nuestras miradas. Mi hermana Camila se levantó de la mesa, llorando. Daniel se quedó en silencio, con los puños apretados. Yo, por otro lado, no pude contenerme. No tienes excusas, papá. No solo traicionaste a mamá, me traicionaste a mí. ¿Sabes lo que significa no ver a tu padre en tu boda porque estaba con tu exesposa? Mi voz temblaba de rabia. No hay vuelta atrás después de esto. Esa fue la última vez que todos estuvimos en la misma habitación con él. Mi madre dejó claro que no quería verlo más, y nosotros seguimos su ejemplo. Actualización 3. El divorcio fue rápido y sin complicaciones, gracias a que mi madre tenía pruebas suficientes de las infidelidades de mi padre. Durante el proceso, descubrimos más cosas que nos hicieron alejarnos aún más de él. No solo había engañado a mi madre, sino que también había gastado dinero de la familia para mantener a sus amantes. Mi madre, que siempre había sido una mujer fuerte, usó ese dolor para reconstruirse. Se mudó a un departamento más pequeño, vendió la casa familiar, y con el dinero restante, empezó un pequeño negocio de catering, algo que siempre había querido hacer. Mientras tanto, mi padre intentó reconciliarse con nosotros. Nos envió mensajes, llamó varias veces, incluso apareció en mi trabajo una vez, pero yo no estaba dispuesto a darle otra oportunidad. Actualización 4. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a ir mal para él. Su vida perfecta se desmoronó rápidamente. Sus amigos le dieron la espalda, sus negocios comenzaron a fracasar, y su salud, tanto física como mental, empezó a deteriorarse. Un día, me enteré por un amigo en común que estaba viviendo solo en un pequeño apartamento, con apenas lo suficiente para mantenerse. Parte de mí sintió lástima por él, pero no lo suficiente como para buscarlo. Sabía que todo lo que estaba viviendo era consecuencia de sus propias decisiones. Mis hermanos y yo hablamos sobre si debíamos ayudarlo, pero al final decidimos que no. Ya habíamos hecho suficiente por él a lo largo de los años, y esta vez era él quien tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Actualización 5. A pesar de todo, mi padre insistió en organizar una última cena familiar, casi rogándonos que fuéramos. Al principio, me negué, pero mi madre me convenció de que sería una oportunidad para cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Cuando llegamos, mi padre parecía un hombre completamente diferente. Había envejecido años en pocos meses, y la culpa parecía haberlo consumido. Intentó disculparse nuevamente, pero esta vez no se trataba de excusas ni justificaciones. Sé que no merezco su perdón, y sé que probablemente nunca lo obtendré, pero quería decirles que lo siento. Por todo. La cena fue incómoda, pero también liberadora.
Por primera vez, sentí que podía dejar ir parte del enojo que había cargado durante tanto tiempo. Sin embargo, eso no significaba que estuviera dispuesto a reconciliarme con él. Cuando terminamos, le dejé claro que esta sería la última vez que lo vería. No hay nada que puedas hacer para reparar lo que destruiste. No te odio, pero tampoco quiero que seas parte de mi vida. Espero que encuentres la manera de ser mejor, pero no será conmigo ni con esta familia. Mi padre quedó completamente solo. Mis hermanos y yo seguimos adelante con nuestras vidas, apoyándonos entre nosotros y a mi madre, quien se convirtió en un ejemplo de fortaleza y resiliencia. A veces me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si hubiera manejado la situación de otra manera, pero luego recuerdo que las acciones tienen consecuencias, y mi padre eligió las suyas. Esta historia no tiene un final feliz, pero sí tiene un cierre. Y, al final, eso es todo lo que realmente necesitábamos.